Pingüino Multimedia presenta Contingencia. Debate, opinión de los temas más importantes que ocurren en la región, en el país y en el mundo. Panelistas e invitados en una amena conversación. Porque en Magallanes también tenemos Contingencia. Solo a través de nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas tardes. 12 del día con 44 minutos, domingo 7 de febrero. Aquí comienza Contingencia. El programa de... La otra vez me retaron, porque más que debate es de intercambio de opinión, la verdad. Mostrar los puntos de vista en base a una misma noticia, sin generar un conflicto mayor. Pero sean todos bienvenidos, por supuesto, a Contingencia. Este jueves, o este próximo jueves 11 de febrero, comienza ya en definitiva las correspondientes campañas políticas. Se vienen elecciones trascendentales para nuestro país, la elección más importante de gobernador regional, donde comienza un proceso tan añorado para las regiones que es el denominado proceso de descentralización, que probablemente va a tomar un tiempo largo para poder lograr la independencia en algunas partes administrativas referente a cada región y la toma de decisiones internas en situaciones bastante trascendentales que probablemente a nivel nacional o a nivel centralizado no son muy tomadas en cuenta, pero que sí afectan al resto de la población. Junto con la de gobernador regional también se vienen la de constituyentes, alcaldes y concejales. Y para ya comenzar también a que usted pueda llegar a aquel 11 de abril informado de los distintos candidatos, hoy día tenemos a 3 candidatos a gobernador regional invitados a nuestro programa, a quien pasamos a saludar de inmediato. Nuestro primer invitado es el actual candidato independiente también, don Cristian Matheson. Don Cristian, bienvenido a nuestro programa de Contingencia. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto poder estar en este programa junto a ti, a Claudio, que no tengo la fortuna de conocer personalmente aún, y a Juan José. Y por supuesto a toda la teleaudiencia del Pingüino Multimedia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, don Cristian. Le damos la cordial bienvenida y esperemos que no sea la única vez que lo tengamos y podamos tener muchas más intervenciones suyas también en nuestro programa. A quien también pasamos a saludar, también candidato a gobernador regional por el Partido Humanista, don Claudio Flores. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Marcelo, muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a todas las magallánicas y magallánicos que nos escuchan y a los contertulios del día de hoy, don Cristian y don Juan José. Efectivamente, ya ambos contertulios previos habían saludado a el actual candidato a gobernador por Chile Vamos, también Juan José Arco. Juan José, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Contingencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo especialmente a todos. Ahí hay que excusar a todos los panelistas que dice a todas las personas que nos están viendo a esta hora a través de Pingüino Multimedia. Sí, de repente vamos a tener un pequeño problema de conexión sobre todo con Juan José. Él viene en ruta, lo sorprendimos de regreso ya a Punta Arenas, andaba por sus labores personales, así que si en algún minuto se cae, no hay ningún problema, pero va a estar compartiendo con nosotros durante esta jornada. Estimado, quiero partir con la noticia de la semana, la noticia positiva de la semana, y quiero ver la visión de cada uno de ustedes, que es este proceso de vacunación, este proceso histórico. Vamos a cumplir ya un año desde el caso 1 que se conoció oficialmente en Talca. Para nosotros el caso 1 correspondió a aquel 16 de marzo acá en Magallanes. Muchos estudios finalmente fueron demostrando de que el brote de los cruceros fue el primer indicio de la llegada de este virus que en algún minuto nos ha tenido de rodillas acá en la región. Precisamente partió por acá por Magallanes, por la zona más austral del país, por la región más austral y algunas veces también olvidada, o no sé si olvidada, a lo mejor dejada de lado en algunas materias de primer orden que deberían tener en consideración.
Y en ese sentido, don Cristian, quiero partir con usted porque, por supuesto, tiene a su haber el haber sido exintendente de la región, ahora va como candidato a gobernador. ¿Cómo ha visto este proceso que ya va a cumplir un año del trabajo de la pandemia y por supuesto, este momento histórico que se vivió este miércoles 3 de febrero con el inicio ya de lo que han denominado las autoridades el inicio del fin de la pandemia? Bueno, referente a la pandemia puedo decir que es un tema que nos pilló a todos de improviso. Yo creo que inicialmente la implementación de un plan para atacar la pandemia en el país fue abordada adecuadamente, según mi punto de vista. Yo creo que el ministro de Salud de la época se enfrentó a la misma problemática que uno tenía, que un desconocimiento total acerca de esto, pero logró realizar las gestiones necesarias como para que se aumentaran las camas UCI y se implementara también se lograra tener el personal adecuado como para atender estas camas UCI en los hospitales y poder abordar el tema con mayor efectividad de lo que se ha ocurrido en muchos otros países. Y bueno, digamos que es un poco incierto también el desarrollo de esta pandemia y se han ido tomando medidas que se consideraban podían ser paliativas para atacar las problemáticas que se iban presentando. Pero sin duda existe un problema de centralismo que impide tomar las medidas adecuadas en cada región. Chile tiene una extensa faja de tierra, como se ha dicho en innumerables ocasiones, y las realidades que existen en Arica no son las mismas que existen en Magallanes. Todas las normativas o las decisiones se están tomando a nivel central. No se consideran muchos aspectos que son totalmente distintos en la región nuestra o en Santiago. Un hecho claro lo tenemos, por ejemplo, con el funcionamiento de los restaurantes o de la actividad turística. Existe una normativa por parte que se ha dictado para el funcionamiento de restaurantes, que se aplica tanto la misma normativa en Santiago o en Magallanes, y sabemos que las condiciones son distintas. Entre ellas dice que, por ejemplo, un comedor para funcionar tiene que tener, no debe tener techo, o por lo menos el 50% de sus paredes no deben existir. Yo creo que eso es excesivo para Magallanes. Todos sabemos que uno abre una ventana aquí de 50 por 50 centímetros, la casa se le ventila en un par de minutos, a diferencia de lo que ocurre en Santiago, donde uno ve las terrazas en los restaurantes atestadas de clientes y quizás sin una separación adecuada. No pueden funcionar porque tienen un 50% de las paredes o no cuentan con un 50% de las paredes. Yo creo que en eso, este es un ejemplo, pero da indicios de que las decisiones que se toman en el nivel central no son las adecuadas para todo el país. Se hacen siempre pensando en Santiago. Esa es una cosa que tenemos que ir cambiando o debemos cambiar. No sé si se podrá cambiar con urgencia, pero sí tenemos que ir pensando en cambiar esa forma de actuar, pensando en una descentralización para que la toma de decisiones se realice en los lugares donde realmente se conoce cuál es la situación de cada región. Y es la relevancia que finalmente toma el cargo de gobernador regional elegido de manera popular para tomar decisiones, precisamente en muchos ámbitos que lamentablemente hasta ahora se toman a nivel nacional desconociendo la realidad de cada una de las regiones. Entonces, es la importancia de esta elección que se lleva a cabo. Claudio, nadie pensaba la situación cómo iba a desarrollar la pandemia, ni cómo iba a ser el proceso. A todos nos sorprendió, pero hay un punto a destacar, y que yo lo he hecho las veces que me ha tocado viajar a Santiago,
que es la capacidad de reacción que tuvo el Hospital Clínico, los funcionarios, su subdirectora médica, como es María Isabel Iduya, en el proceso. Estamos hablando del mes de febrero, cuando comenzó a conocerse la reconversión de camas UTI a camas críticas. Una situación que uno decía, pucha, oye, pero ¿por qué están haciendo esto si el virus está recién empezando, se está recién conociendo? Y claro, los antecedentes previos indicaban que precisamente en el invierno del 2019 se había vivido un leve colapso en el sistema público por el virus de la influenza. Entonces, había una leve lección que a la larga terminó siendo fundamental y ha terminado siendo vital para poder salvaguardar muchas vidas de magallánicos que probablemente, si no se hubiera tomado la decisión en su momento, la estaríamos lamentando en una cifra gigantesca. Sí, mira, yo creo que hay que hacer un análisis en dos ámbitos. El primero, en el ámbito regional y en términos de las decisiones que se tomaron efectivamente aquí, en Punta Arenas, y el trabajo que ha desarrollado la primera línea del área de la salud. Aquí estoy hablando de las personas que hacen el aseo, de los técnicos, de las enfermeras, de los técnicos paramédicos, de los doctores o médicos que están permanentemente en el hospital, incluso algunos que han salido contagiados con el COVID, que han tenido que dejar la función y han vuelto a seguir atendiendo. Yo diría que hay un nivel de estrés gigante en el hospital regional, específicamente en las áreas de paciente crítico. Y yo te diría que eso es un ejemplo para que la comunidad entienda lo que significa el trabajo de este grupo de personas. Sin ir más lejos, tengo un familiar que trabaja en el SAMU y el nivel de ritmo que tienen respecto de las atenciones es gigante. Entonces, un reconocimiento especial, por supuesto, a la primera línea del área de la salud, que son todas aquellas personas, hombres y mujeres, que trabajan directamente con los pacientes. En términos de decisiones, tengo un bemol claramente con Cristian, que fue intendente de este gobierno, porque efectivamente lo único que podría yo decir que se ha hecho bien en términos de decisiones a nivel nacional fue precisamente hacer el contrato en verde con los laboratorios que estaban en ese momento realizando las pruebas para las nuevas vacunas. Porque en términos de la gestión en general, Cristian y Juan José ya no era parte del gobierno, pero lo había sido en la primera etapa, no podemos dejar de desconocer que los informes, por ejemplo, que emitió un instituto australiano, ponen a Chile dentro de los 10 países que peor lo han hecho en el control de la pandemia. No hay que olvidar que durante los meses de junio y julio fuimos el país que tuvo mayor cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. Entonces, en términos de gestión, no podemos compararnos, por ejemplo, con Nueva Zelanda, que tuvo un control absoluto de la pandemia con muy pocos casos. Y yo diría que la firma en verde del contrato para las vacunas fue lo único bueno en términos de gestión y decisión a nivel nacional que hizo este gobierno. Y el resto, bueno, si analizamos cómo ha sido el aporte y el apoyo del Estado, que tiene como figura administrativa al presidente de la República, ha sido nulo, prácticamente nulo. Hemos tenido que hacernos cargo de esta crisis económica y social con nuestros ahorros respecto del trabajo. Hemos tenido que hacernos cargo con nuestros ahorros respecto de la vejez con los retiros del 10%, que ya hay señales incluso de que si no hay una respuesta clara y contundente de este gobierno para un apoyo real al 2021, probablemente tengamos un tercer retiro, liderado por Pamela Giles, en marzo de este año. Y por lo tanto, no hay mucho saldo a favor que sacar, excepto, y lo reconozco, respecto de las vacunas, porque ha sido un proceso extremadamente ordenado. Creo que efectivamente constituye una de las soluciones para empezar a salir de esta crisis. Yo escuchaba anteriormente las declaraciones de Claudio Morán en el análisis del de la semana, en realidad, y tengo que señalarlo con claridad. Claudio Morán está absolutamente perdido en sus declaraciones, señalando que la vacuna no es uno de los elementos para salir de esta crisis. Yo creo fehacientemente que lo es. Y por lo tanto la invitación es a todas aquellas personas que quieran colaborar y que vean a un magallánico que está en un problema social o económico, por ejemplo, algún amigo que tengan en el sector turismo,
sepan que la única forma de colaborar con ellos y con ellas es vacunándose. Podrán haber muchas tesis que hablen de una u otra cosa respecto de la vacuna, pero es uno de los elementos fundamentales, junto con el uso, por supuesto, de la mascarilla, el uso del alcohol gel y el distanciamiento físico. Pero sí hay que reconocer que en lo particular, el medio de comunicación El Pingüino ha estado con mucha fuerza poniendo el tema de la vacuna, y me parece impresentable que Claudio Morán plantea una situación como que la vacuna no es un elemento que nos permita salir de esta crisis, y casi ninguneándola. Yo ahí creo que la editorial del Pingüino tiene que tomarse un minuto de reflexión respecto de ese tipo de declaraciones. La libertad, por supuesto, que tenemos acá en el medio de comunicación para tener todas las voces. Acá siempre hemos tratado de ser pluralistas y darle cabida, por supuesto, a todas las voces, y cada uno tiene su pensamiento. Juan José, Claudio mencionaba respecto a más errores que aciertos por parte del gobierno, pero sin lugar a dudas nadie estaba preparado para una pandemia. Y después de todo lo vapuleado que ha sido el ex ministro Jaime Mañalich, con tomas de decisiones, con contratos extraños, por ejemplo el del arriendo de espacio riesgo, o la cantidad de ventiladores mecánicos que originalmente se habían adquirido y que no alcanzaron a llegar ni al 10%. Bueno, y un sinfín de cosas que a lo mejor se van a desglosar, y el paso de la historia va a ir desglosándolo. Es valorable el hecho de haber tomado ese riesgo, de haber firmado contratos con laboratorios completamente en verde, cuando estaban recién comenzando, o continuando más bien dicho, porque no era que estaban comenzando las investigaciones sobre el SARS-CoV-2, porque el coronavirus viene desde hace mucho tiempo. El tema esta es la evolución misma que tiene el virus, y son más de 30 años de investigación. Pero no hay que desconocer que en ese sentido el gobierno le pegó el palo al gato, asegurando en un inicio 35 millones de dosis con distintos laboratorios. Sí, yo tengo una duda, porque yo no sé de dónde sale ese dato que llegó el 10% de los ventiladores. No sé, ¿es un dato oficial? ¿De dónde surge esa información? Es la información que finalmente entregó la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de emergenciología. Finalmente los que estaban a cargo de la administración la administración de los recursos que entregaba el Estado indicaban que por parte del Estado no había llegado más que el 10% de los ventiladores que se habían comprometido en un inicio, y el resto habían sido otorgados por la CPC. ¿Cuántos se habían comprometido? En un inicio había dicho que eran 5.000 ventiladores. A mediados de febrero, cuando había dicho el ministro que se habían adquirido 5.000 ventiladores que estaban comprometidos con el gobierno chino. De hecho, acuérdense también que salió esta disputa de que supuestamente el embajador iba a ayudar, y el embajador salió desconociendo una conversación, un sinfín. Pero como te digo, yo tengo la información, ¿sí?, de que por lo menos de acuerdo a la Dirección de Aeronáutica, los arribos que hubo de ventiladores significaron entre el mes de marzo y abril 500 ventiladores del año 2020, solamente en esos 2 meses, y que el total de arribos sería alrededor de 2.000 ventiladores, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Salud. Entonces la información que yo tengo es distinta, por eso yo preguntaba a la fuente. Quizás puede ser de que ellos se hayan referido al periodo de tiempo, pero la información que yo manejo es distinta. Pero mira, aquí ha habido de todo un poco. Si esto es lo mismo que pasa cuando tú quieres analizar un partido de fútbol, y tú vas a darte cuenta de que hay jugadores que juegan bien, hay otros jugadores que cometen errores. Y aquí hubo cosas muy buenas como cosas muy malas. Claudio da el ejemplo de Australia. Bueno, Australia es una isla, pues. Si tú ves los resultados en Tierra del Fuego, que tuvieron 0 contagios por no sé cuánto tiempo, Isla de Pascua, Chiloé, son muy distintos que el resto del país, porque obviamente eran islas, entonces tenían un factor a favor. Pero acá yo creo que hubo un problema mayor, y que tuvo que ver con las decisiones del tránsito de las personas. Fíjate que Magallanes tenía el problema, no te puedo decir controlado, pero bastante atenuado, en julio, en agosto, que llegamos a tener un caso diario. ¿Y qué pasó? De que entraba Pedro, Juan y Diego acá, y no le estoy haciendo réclame al local comercial que vende sándwich. Entraba Pedro, Juan y Diego acá a Magallanes sin PCR. Y las autoridades a nivel nacional, la señora Daza, recién se dio cuenta en septiembre que había que pedir el PCR. ¿Y por qué no se dio cuenta en febrero, en marzo? ¿Cuántos magallánicos se hubiesen salvado si eso se hubiese pedido
a tiempo, y ahí es donde uno echa de menos los pantalones. Pues si aquí, a ver, yo puedo pertenecer a un pacto, yo puedo ser de Chile Vamos, entiendo que la señorita Daza es subsecretaria de Chile Vamos, pero si hay que colocarle tarjeta amarilla o colocarle tarjeta roja y decirle que lo hizo mal, hay que decírselo. Entonces, esta brillante idea de pedir PCR para entrar en Magallanes, me parece que debería haberse tomado antes, no tomársela en septiembre. Ahora, respecto a lo otro de los laboratorios, me ha parecido excelente, pero también aquí hay que reconocer el apoyo que dio a nivel local la UMAC a través del CADI. Entonces yo sé que muchos critican a la UMAC y hay muchos que no la quieren por un tema ideológico, porque hay mucha gente de izquierda en la UMAC, pero ¿qué importa que sean de izquierda, que sean rojos, que sean lo que sean, si salvan vidas? Y aquí el CADI de la UMAC salvó vidas, porque permitió de que efectivamente los diagnósticos se dieran en plazo razonable. No nos olvidemos que al principio de la epidemia, de la pandemia, a veces había que esperar hasta 5 días para tener los resultados del PCR. Y gracias al CADI eso se pudo reducir a 48 horas. Así que yo creo que hubo un ejemplo para el resto de Chile a través de la función del CADI y la UMAC, que a través de una universidad se pudo complementar el trabajo del servicio público, que estaba totalmente sobrepasado, y entrar este equipo de la UMAC a solucionar un gran problema que teníamos todos los magallánicos. Y yo comparto lo que dice Claudio, aquí también todos los enfermeros, los TENS, la gente que se agregó al servicio de salud han hecho un tremendo trabajo, porque obviamente no es lo mismo atender, no sé, 15 enfermos críticos que tener 60 enfermos críticos. Alguien lo decía el otro día, me parece que era el director del hospital, no basta con tener más respiradores y con más camas UCI, sino que también hay que tener el personal. Ahí perdimos lamentablemente parte de la comunicación con Juan José Arcos, candidato a gobernador. Ahí sí, está volviendo. Ahora sí, Juan José, ahí volvió. Sí, a ver. Sí. No, yo te decía revisar un poquitito la ley de UNACOM, que en estos casos, aunque Contraloría ha dado el visto bueno para traer médicos extranjeros, a veces puede ser también una traba para reforzar los equipos médicos en situaciones como las actuales, donde se necesitan más médicos, y la ley de UNACOM se ha ido transformando en una traba para poder incorporar médicos extranjeros a los médicos que hoy día están con un agotamiento extremo, y no solamente los médicos, las TENS y las enfermeras, porque lo que dice Claudio es una gran verdad. O sea, el personal de salud hoy día está totalmente estresado con un tremendo agotamiento, y ellos han hecho un trabajo pero importantísimo. O sea, han salvado vidas constantemente. Tenemos una alta tasa de fallecidos, pero si uno analiza cuántas personas han caído en Magallanes con ventilador y cuántos se han salvado, fíjate de que Magallanes tiene uno de los mejores porcentajes nacionales. En materia de personas que han entrado a ser intubados con un respirador artificial, a nivel nacional tiene Magallanes, nuestro centro clínico, tiene las mejores estadísticas en cuanto a sobrevida. Así que yo creo que han hecho un trabajo sobrehumano, y quiero también mencionar médicos que han puesto en juego su vida. No olvidemos que el doctor Santana, la doctora Iduya y otros tantos médicos estuvieron al borde de la vida, al borde de la muerte por su trabajo. Así que yo creo que el personal que ha hecho el trabajo lo ha hecho excelente. Creo que las decisiones administrativas a veces son confusas y han sido lentas. Y creo que aquí uno tiene que sacarse la camiseta del color político y tenemos que defender a Magallanes. Entonces, si tú me preguntas, y para mí, honestamente, decir de que fue buena la reacción cuando tuvimos 6 meses entrando gente que venía contagiada sin PCR, no fue buena. Obviamente que aquí hay que ser objetivo. No fue buena. Fue bueno en cuanto a tener al CADI de la UMAC apoyando el trabajo. Eso fue una buena decisión. Fue buena en cuanto que hubo respiradores para todas las personas, que el sistema de evacuaciones funcionó, y en gran medida ese sistema de evacuación fue una gestión que a mí me tocó hacer junto con la gobernadora de Tierra del Fuego para conseguir un avión ambulancia para Magallanes. Gestión que nosotros le hicimos 1 año y que hubo otras autoridades antes que estuvieron 12 años ocupando cargo de Seremi de Salud, director de salud, intendente, y que no tuvieron la suerte de poder lograr lo que nosotros logramos en 1 año. Pero bueno, así es la vida. Pero yo creo que hay de todo un poco, de dulce y de agraz. De agraz sabemos, por supuesto, y ha quedado en evidencia de que siempre en todo sentido de la vida, en todo orden de la vida, está el concepto ensayo, error, acierto. Pero acá es donde queda la duda, y quiero ver su punto de vista, Cristian, porque el cargo de gobernador regional vendría siendo, en parte,
el inicio de la descentralización tan ansiada, sobre todo si lo vemos a nivel de regiones extremas, ya lo mencionaba Juan José y Claudio, si vemos la situación de Arica y si vemos por supuesto la situación de Magallanes, donde las decisiones muchas veces son tomadas, y usted también lo indicaba, a nivel central, pensando solamente en Santiago, en la región metropolitana, en Valparaíso, en Rancagua, en Coquimbo, que son como el área céntrica de nuestra nación, pero muy distintas a las que viven acá en Magallanes, y probablemente va a llegar un punto donde también el que quede a cargo como gobernador regional va a tener que entrar a disputar muchas decisiones con nivel central, porque hasta el minuto hay muchas decisiones que se van a seguir adoptando a nivel central, decisiones sanitarias, por ejemplo, respecto a la pandemia, ya eso quedó estipulado. Las Ceremis van a seguir a cargo de los ministerios, por ende van a seguir a cargo de, acá a nivel regional, de cada uno de sus Ceremis, valga la redundancia, o también del delegado presidencial. Y ahí va a entrar también un concepto de muñequeo para poder lograr cosas para la región. ¿Cómo avisora esta situación, esta funcionalidad finalmente que va a cumplir el gobernador regional, a quien probablemente en un inicio la población le va a exigir mucho más que incluso al propio gobierno que esté de turno? Mira, Marcelo, lamentablemente en Chile se ha acostumbrado a arreglar la carga en el camino. Claro, sí. Y ese es uno de los grandes problemas, que tenemos. Pero referente a la competencia que uno va a tener o cuál va a ser el poder que uno pueda tener en la toma de decisiones, si bien en este minuto es muy restringido, a partir del año 2022 y más precisamente a partir de abril del año 2022, uno va a poder reclamar ciertas competencias o traspaso de competencias al gobierno regional, traspaso de competencias de servicios públicos al gobierno regional. Y ahí es donde realmente yo creo que la descentralización va a empezar a funcionar, en la medida que sean aprobados ese traspaso de competencias. Y ahí se va a tener que abordar muchos temas. Va a haber que abordar el tema de salud, el tema de funcionamiento, por ejemplo, de CONAF respecto a los parques nacionales, Cernatur, o sea, mejor que Cernatur se maneje desde la región. Vemos que en años anteriores se asignaron tuvieron un proyecto por 5.600 millones de pesos para difusión. Nadie sabe qué es lo que pasó con esa difusión ni cuáles fueron los resultados. Entonces, y también ciertas atribuciones en la asignación de subsidios habitacionales, por ejemplo, porque nadie mejor que nosotros sabemos cuáles son las necesidades y de qué forma se pueden solucionar los problemas en cuanto a vivienda. Y como esas hay numerosas competencias más que se puede pedir se traspasen al gobierno regional. Ahora, tú me dices, si tú me preguntaras cómo se van a financiar esto, está establecido que los servicios públicos que tienen esas competencias en este minuto deberían traspasar los recursos que ocupan en desarrollar esas actividades al gobierno regional para que el gobierno regional pueda seguir funcionando con esas actividades o esos programas. Yo creo que ahí es donde realmente, si se pelea, por llamarlo así, o se discute de buena forma y se logra traspasar esas competencias a los gobiernos regionales, yo creo que ahí realmente va a empezar a funcionar la descentralización. En este minuto el hecho de tener un gobernador no va a significar mucho más allá de que poder definir junto al Consejo la asignación de recursos o el uso de los recursos que tiene a través del FNDR y del FONDEMA principalmente. El plan de zonas extremas está definido cuáles son las obras que se pueden realizar con el plan de zonas extremas. Sin lugar a dudas se puede realizar una modificación a ese plan, pero más allá de eso y de establecer una política de desarrollo para la región que tiene que ser en acuerdo
lo que desarrolle el gobierno central para poder tener la asignación de recursos necesarios. Estamos ahí un poco entrabados, pero como yo te decía, a partir del 2022 yo creo que se va a ir dilucidando todo este tema. Finalmente uno puede, a lo mejor ustedes me pueden corregir, puede apreciar de cierta manera el inicio de este cargo de gobernador regional al cual ustedes tres postulan, Juan José, Claudio y usted, Cristian, además de Manuel José Correa y también de Jorge Flies, los 5 candidatos que hay para el próximo 11 de abril. Uno podría, si hacemos un parangón con los gobiernos, por ejemplo, pasaría a ser como un gobierno estilo Patricio Aylwin de transición mientras se van acomodando las directrices, las competencias, como bien indicaba Cristian en su intervención, que va a poder tener el gobernador. Pero finalmente, Claudio, ¿cómo avisoras cuándo ya se podrían comenzar a ver resultados de la gestión de un gobernador regional? Va a entrar este año 2021 un gobernador regional con un core en particular que va a ser cambiado en octubre de este año y va a asumir en marzo del próximo año, del 2022, donde también va a haber una asunción de un nuevo gobierno, probablemente ya sea de coalición, actualmente Chile Vamos, o de la oposición. Entonces, hay un montón de factores que todavía incluso pueden... no quiero decir entrampar, pero pueden también comenzar a hacer zancadillas incluso al propio gobernador regional en base a la planificación que cada uno de ustedes pueda tener en caso de asumir el mandato a finales de junio. Mira, podría ser, en la jerga futbolística, si te quieren pegar un hachazo, tienes 2 posibilidades, o lo aceptas o le haces una gambeta. Yo prefiero la gambeta, porque es entendible que va a existir mucho interés de observar qué hacen los gobernadores, porque claramente es una nueva autoridad que además va a ir escribiendo no solamente la historia de la región, sino que va a ir generando jurisprudencia, y ahí Juan José es más experto que yo en el tema. En la medida que uno va generando acciones, va realizando los actos administrativos, lo que va haciendo es consolidar efectivamente una función en el carácter de gobernador. Y en mi caso particular, yo difiero con Cristian en el sentido de que probablemente en un año más la primera autoridad regional va a tener visibilidad, porque lo primero que voy a hacer yo, por lo menos apenas asuma, es pedir la administración de los parques nacionales, así de una, sin mucha vuelta, porque hay un elemento que es fundamental. El CONAF tiene una extensión de territorio que administra a nivel nacional y nosotros aportamos el 58% de ese territorio. Prácticamente, en términos gruesos, el 50% de nuestro territorio Magallanes es parque nacional, área silvestre protegida u otro mecanismo que tiene CONAF por las áreas silvestres protegidas. Y resulta que entre todos los parques, evidentemente el más importante, el Parque Nacional Torres del Paine, genera 3.000 millones de ingresos, de pesos, de ingresos al año, y esos se van al nivel central y se reparten para todo el resto de los parques nacionales. E incluso el gobierno regional hace aportes, hace financiamiento de infraestructura pública para el Parque Nacional y todos los parques nacionales de la región. Entonces encuentro ilógico que las decisiones, por ejemplo, de concesiones para que emprendedores magallánicos se instalen en nuestros parques tengan que decidirse en Santiago. Entonces mi primera acción y mi primera solicitud de delegación de funciones va a ser la administración de los parques nacionales. Y se va a crear aquí en Magallanes una corporación de desarrollo Magallanes que lo que va a hacer efectivamente es potenciar el hecho de que sean emprendedores magallánicos o empresarios que ya estén operando en Magallanes y que generen riqueza para la región, quienes puedan seguir instalándose en los parques nacionales de su propia región. Por lo tanto, el hecho práctico puede producirse al día siguiente que uno asuma como gobernador. Y hay un punto que es fundamental, yo creo que quizás Cristian no lo conoce, y tiene que ver con el artículo 17 de la ley que plantea una función que es clara y vital en el caso del nuevo gobernador regional y que tiene que ver con la elaboración y aprobación de un plan de ordenamiento territorial regional. ¿Qué significa esto? Que la autoridad lo que va a tener que hacer es ordenar de tal forma a la región que todas las líneas productivas tengan una prioridad, por decirlo de alguna forma,
para el desarrollo de actividades productivas. Por lo tanto, hay una función que es crítica ahí y que tiene que ver, por ejemplo, con el ordenamiento de borde costero, lo que le da aptitud al desarrollo de la pesca y la acuicultura. Entonces, no es que en un año más el futuro gobernador vaya a tener preponderancia. El gobernador al día 1, al día siguiente de que asume, jura o promete, va a empezar a generar las condiciones para que Magallanes tenga su autonomía, para que Magallanes pueda pararse de tú a tú con Santiago y no tengamos que seguir recibiendo instrucciones. Lo que vamos a hacer ahora es que como Magallanes o como magallánicos vamos a transar con Santiago, ya no vamos a aceptar más que ellos generen las condiciones que establecen ellos en sus oficinas en Santiago. Y es un poco lo que hemos vivido los tres que estamos en este panel, pues si los tres hemos tenido cargos de designación y cada vez que hemos querido llevar adelante cosas que son bastante innovadoras, desde Santiago nos miran como si fuéramos bichos raros. Y hay otra cosa que es importante, en Santiago creen que somos todos tontos. Entonces, no creen que tengamos la capacidad de autoadministrarnos. Eso es lo que tiene que hacer el candidato o el futuro gobernador a partir del día siguiente que asume, demostrarle a Santiago que Magallanes se puede administrar sola. Una administración que no deja de ser compleja, Juan José, cuando vemos la cantidad de necesidades que hay en la población magallánica, desarrollos de vivienda, mejoras a nivel de salud, por supuesto también el desarrollo económico propiamente tal en varios sectores, donde entra, como bien indicaba Claudio, la pesca artesanal, los centros acuícolas, por ejemplo, también fomentar aún más el turismo. En estas circunstancias actual de pandemia, hoy día salió una nota de Pedro Escobar indicando que solamente ha ingresado el 10% del turista, en 99,8% nacional, a los parques nacionales que están acá en Magallanes, principalmente el Parque Nacional Torres del Paine. Y si uno hace un rápido barrido, por ejemplo, lo que más reclama el turista nacional son los costos que hay al interior del parque. Naturaleza propia, patagónica, donde uno de repente uno podría llegar a pensar de que debería ser de acceso público, con los cuidados y los órdenes que corresponden. ¿Cómo también viene la mano para quien salga gobernador? Tiene harta pega, poco tiempo y hasta el minuto lo que se conoce públicamente. Esto quiero dejarlo en claro, es lo que se conoce públicamente, son bastante pocas las atribuciones que se han otorgado desde un inicio. Entonces ahí también entra a pelear uno, que dame más atribuciones. No. Es que tú haces una afirmación que das por absoluta. No. Y das por hecho de que son pocas las atribuciones. Yo no encuentro que sean pocas. Es que son lo que se conoce. Que no se piense que yo pienso eso. Son las atribuciones que públicamente se conocen hasta ahora para el gobernador. Ustedes, pues, obviamente, como candidatos pueden... ¿Te parece poco hacer todo el plan de desarrollo regional? Yo lo primero que voy a colocar en ese plan es que Porvenir tenga un puerto que se pueda dragar. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Si a ti te parece poco, a mí no me parece poco hacer todo el plan de desarrollo regional. Fíjate que lo que es el PETSE, que es el plan de zona extrema, hoy día queda en manos del gobernador. Es responsabilidad del gobernador hacerlo. Si lo que pasa es que uno tiene que leerse bien las atribuciones, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Mira, cuando yo asumí como gobernador de Puerto William también me leí la ley y parecían las atribuciones pocas. Y en un año logramos terminar el centro subantártico que se había paralizado, se sacó adelante el decreto. Logramos hacer un plan especial de poblamiento que ya tiene título de dominio y que los vecinos que habían arrendado por año hoy día tienen propiedades. Logramos que los vecinos puedan, a través de convenio con la UMAC, estudiar cursos de inglés y ser bilingües. Logramos el 40% de los fondos del Plan Magallanes, 40%, y poder destrabar un recurso que era el puerto, que estaba pero eternamente trabado y que ahora se está ejecutando no solamente el puerto de Puerto William, sino que también el de Puerto Toro y también el de Puerto Navarino. Se logró también crear el primer Fab Lab más austral del mundo, que es el de Puerto Williams, y que hoy día fabricó mascarillas, no solamente para el personal de salud de Puerto Williams, sino que también fabricó mascarillas para el personal de salud de Punta Arenas. Se creó además, se terminó un proceso para crear el parque marino que se encuentra en las Islas Diego Ramírez, la zona de protección más grande de América. Se pavimentó, y que eso sí era un proyecto que venía anterior, pero en este caso se ejecutó el 90% de las calles de Puerto Williams.
Comunas, se logró el diseño del camino a Puerto Toro, y podemos seguir hablando. Se crearon las semanas musicales de Puerto Williams, se creó el campeonato internacional reconocido por la Federación Internacional de Hockey, más austral del mundo de hockey, con presencia de jugadores de 8 países distintos. Entonces, mira, cuando hay gestión, ninguna facultad es poca. Yo creo que las facultades, y coincido con Claudio, que las facultades son amplias y que hay que saber enfrentarlas, porque además esta ley tiene una pillería que está muy bien hecha, esta ley, que te dice que tú, para pedir las atribuciones del gobierno, del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, pedir que se traspasen a nivel regional, tienes que pedirla con acuerdo del CORE. Y esa es la pillería, porque el CORE tiene visiones de todos los partidos políticos. Entonces, eso que es una pillería es una fuerza, porque si tú llegas a un consenso con los consejeros regionales, porque aquí todos hablan del gobernador casi como si fuera un rey, y el gobernador no es un rey, hace la misma figura que puede hacer un primer ministro del Parlamento británico, pero en chiquitito. Esto es un parlamento pequeño. El gobernador no es un rey, el gobernador es simplemente una persona que programa, proyecta, planifica, gestiona, pero que tiene que tener el consenso en las partes resolutivas del Consejo Regional. Pero si tú logras estar de acuerdo por un bien común, que es Magallanes, con el Consejo Regional, que tiene personas de todos los colores políticos, ¿tú crees que un presidente de la República te va a decir que no? Si tú pides, por ejemplo, lo que plantea Claudio, tú pides facultades para que en Magallanes se administren los parques nacionales, y tú eso lo apoyas con el voto unánime de un Consejo Regional que tiene desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. ¿Tú crees que el presidente de la República se va a atrever a echarse una región encima y a decirte que no? Yo creo que no, y yo creo que incluso hay cosas que, así como Claudio planteaba un tema, yo quiero plantear otro tema. Yo la primera cosa que haría el día 1 de ser gobernador regional, que a todo esto, todos saben el trabajo que yo hice en William. Cuando yo estuve en William, todos saben de que el día 1 derribamos un muro que parecía imposible derribar y lo pudimos sacar, cuando todos decían que no se podía. Bueno, acá me parece que el día 1 lo que tenemos que hacer es ya pedir al gobierno que entre, al gobierno actual en este caso, una ley para ver qué va a pasar con el hidrógeno verde, porque no nos olvidemos de que nosotros tenemos una ley Fondema que nos da un porcentaje de las utilidades del petróleo que ingresan al fondo regional a través del Fondema. Pero resulta que ahora se están haciendo tremendos proyectos en Magallanes sobre el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, y no hay ninguna ley que hoy día regule qué porcentaje de esas ganancias van a quedar en Magallanes. Entonces hay que desde ahora ya pedirle la facultad al gobierno, o en conjunto con el Consejo Regional, pedirle al gobierno que se cree una ley similar a la ley Fondema que nos permita tener un beneficio de las ganancias que produzca el hidrógeno verde a futuros Magallanes. Yo creo que la verdad que las facultades son amplias. Yo no comparto eso de que las facultades sean escasas. Hay cosas que se pueden mejorar, pero tú siempre a través del derecho de petición y al derecho de gestión puedes lograr muchas cosas. O sea, si tú me preguntas qué tiene que ver el gobernador con mejorar la frecuencia de aviones en Puerto Williams, y qué tiene que ver el gobernador con mejorar la pista en cuanto a tener abastecimiento de glicol y que te lleguen más de 2.000 millones de pesos, más de 1.000, perdón, en maquinaria, para mejorar la operatividad de Williams y que tengamos el mismo nivel que tenía Ushuaia, que Ushuaia operaba todos los días del año y que nosotros no podíamos operar todo el año. Entonces tú me preguntas qué tiene que ver el gobernador, mucho, porque si bien es cierto, la resolución es la Dirección de Aeronáutica, el que tuvo que ir a sentarse a Santiago para gestionar eso y para lograrlo fue el gobernador, y el resultado fue óptimo. Entonces, si uno piensa o parte de la lógica que tenemos que dar un año de tiempo, Magallanes no tiene un año de tiempo, viejo. Hay que empezar a trabajar desde el día 1 y sacar los proyectos de inmediato. No hay un año de tiempo. Hay muchas necesidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de que la gente que está reclamando en Villa Andina esté esperando un año más que le den el agua a luz y gas? No, eso hay que hacerlo de inmediato. Hay que trabajar de inmediato. No hay que esperar. Yo comparto con Claudio, cuando uno tiene un programa de trabajo claro y lleva las cosas claras, desde el primer día uno tiene que trabajar en base a ese programa, conversar, lo fundamental, conversar con el Consejo Regional. Si tú no puedes mandarte solo, no puedes pasar a llevar al Consejo Regional. Este sistema se basa en la colegiatura. A mí me tocó ya ser concejal y una vez tenía muy buenas ideas, pero había que socializarlas con los colegas. Y en esa socialización, fíjate que sacamos la ordenanza de bolsas plásticas, pionera a nivel nacional. Que la idea era del colega Pascual, perfecto, pero nosotros lo apoyamos, nos sumamos, porque era una buena medida. Así como ellos después se sumaron a mi proyecto para poder tener una ordenanza contra los ruidos molestos en la comuna. Y lo sacamos muy rápido, ¿te fijas? Pero para eso hay que trabajar en equipo. Y vuelvo a insistir, son cuerpos colegiados. El gobernador no es un emperador. El gobernador lo primero que tiene que hacer es presentar su proyecto de trabajo, presentar su proyecto de desarrollo para Magallanes, pero también sentarse de inmediato a conversar con todos los consejeros regionales y ver
cuáles son los proyectos que cada uno de ellos tiene y ver cómo el cuerpo colegiado en conjunto puede apoyar todos estos proyectos para lograr el desarrollo de Magallanes. Cristian, para emparejar la cancha, Claudio indicaba qué es lo que comenzaría a hacer desde el día 1, el solicitar los recursos correspondientes a los parques nacionales. Juan José indicaba el hecho de empezar ya, desde ya, antes incluso que asuma un futuro gobernador, empezar a ver las ganancias que podrían, los réditos que podría dejar económicos acá en la región, el desarrollo del hidrógeno verde. Usted, de asumir en junio el cargo de gobernador regional, ¿cuál sería su primera planificación para la región? ¿O su primer trabajo para la región? Mira, la verdad es que uno, claro, empieza a hacer gestiones desde un comienzo, empieza a pedir, o sea, a expresar lo que uno considera debiera manejarse desde la región. No hay plazos establecidos que son claros. No podemos estar vendiendo humo y decir, sabe que yo voy a lograr esto o lo otro antes de lo que está establecido por ley o por normativa. El FABLA más austral del mundo no es humo, Cristian, está construido. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, no, pero yo no vendí humo porque el FABLA más austral del mundo está construido y sirvió para la pandemia que le dio mascarilla al personal de salud, no solamente en Puerto William, en toda la región. Y eso se creó en un año y no fue humo, se hizo solo con gestión. Cristian. ¿Me toca a mí o no? Sí, sí. ¿Puedo hablar? Por supuesto. En mi intervención anterior yo expresaba que iba a solicitar el traspaso de los parques nacionales para que sean administrados por la región, que más allá de la extensión que ellos tengan, lo importante aquí también es los recursos que se obtiene por la administración del Parque Nacional Torres del Paine, que se van destinados a Santiago y que llega quizás un 20% de ellos o un 30% de ellos a la región como retorno, para que nosotros podamos desarrollar el turismo en la región de forma adecuada y responsable y con una visión ecológica. Tenemos que administrar desde acá esos recursos para que también una acción conjunta, el gobierno regional pueda invertir recursos del FNR en el parque y que se desarrolle la actividad de buena forma y también se entreguen las concesiones adecuadas y de acuerdo a lo que debe ser un desarrollo sustentable de un parque, no lo que ocurre hoy día con CONAF, muchas veces entraba el desarrollo de las actividades turísticas en el Paine y sin una visión de futuro plena, digamos. También hablaba yo del traspaso de competencias de Cernatur, referente a lo que decía Juan José, el hidrógeno verde. Justamente yo soy de la opinión, y así lo voy a presentar a la comunidad, que la Empresa Nacional de Petróleo se transforme en la Empresa Nacional de Energía y tenga una participación activa y preponderante en el tema del hidrógeno verde, que no es algo para mañana. El hidrógeno verde es algo que está en estudio realmente, aún en estudio, y que se piensa que se puede desarrollar hacia el 2040, o 2045. Como te digo, las ideas están, uno las va a poner sobre la mesa, va a defenderlas en pos del beneficio de la región, pero las cosas, decir que las cosas mañana van a estar porque yo reclamo, no es tan así tampoco. Las cosas hay que plantearlas, hay que llegar a un consenso con todos los consejeros regionales, ¿no es cierto? Y plantear a nivel nacional cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que se consideran deben manejarse desde acá, desde la región. Pero eso no va a ser, yo lo planteo hoy día y pasado mañana va a estar otorgada esa transferencia de administración. Son cosas que se van cumpliendo paulatinamente y como te digo, no basta solamente actuar con cierta vehemencia, sino que tiene que ser de una forma consensuada con todos los actores que tenemos en la región. Acá la región tiene riquezas por su naturaleza propia.
Y una de esas riquezas es la extensión marítima que tiene, que es bastante llamativa para los centros acuícolas, quienes también han generado bastante discusión, bastante división con la población. Hay algunos que lo apoyan, otros que directamente lo rechazan por el daño que pueden provocar al ecosistema. Hemos visto lamentablemente malas prácticas de algunas empresas que se aprovechan de ciertas circunstancias para ganar réditos, pero desarrollan un polo económico para varias zonas. Sin eso, lamentablemente, no entra en discusión. ¿Cómo se debería trabajar a nivel regional las autorizaciones de otorgar ciertas atribuciones a, por ejemplo, centros acuícolas o circunstancias como se ven o como se vio en su minuto con Mina Invierno, que desarrolló un polo de trabajo de más de 3.000 personas? Los centros acuícolas, dependiendo de su magnitud, pueden llegar a ser entre 400 a 500 personas, que son finalmente mano de obra regional y que en estos minutos de verdad se necesita. Sí, no sé para quién es Claudio esa Flores. buena pregunta, ¿para quién es? No, sí, se me había olvidado. Claudio Flores. Mira, bueno, una de las funciones que está dentro del artículo 17, como yo les decía, tiene que ver precisamente con el ordenamiento del borde costero. Sería fabuloso para la autoridad regional poder además entregar los permisos que tienen que ver con las autorizaciones que entrega Subsecretaría de Pesca, que creo que es hacia donde tiene que avanzar el futuro gobernador. Pero creo que ahí hay un tema que es fundamental, que ya ocurrió hace 10 años atrás y que tiene que ver con un ordenamiento del uso de borde costero, donde se designaron ciertas áreas consideradas aptas para la acuicultura, zonas AAA que se les conoce. Y ahí hubo un trabajo importante y bastante largo entre todas las organizaciones territoriales y funcionales en cada una de las provincias. Yo estaba en ese proceso en Puerto William, y fue un trabajo bastante intenso que definió ciertas áreas en donde se podía efectivamente desarrollar la acuicultura, pero tenemos que salir del paradigma de que la acuicultura es solo el salmón, y ahí es donde tenemos que dar un paso importante en avanzar hacia otro tipo de acuicultura que tiene que ver, por ejemplo, con los mitílidos, con el crecimiento, por ejemplo, de los cultivos del loco, del ostión, de productos estrella dentro de la gastronomía internacional. Y tenemos que transformar los espacios que hoy día no están siendo ocupados también para que tengan la posibilidad ciertos grupos de pescadores artesanales que, por ejemplo, hoy día se dedican a ciertos productos del mar que tienen vedas, y cómo hacemos que ellos puedan tener también mini concesiones marítimas en las cuales ellos puedan también desarrollar, ¿por qué no?, la producción de choro, chorito, como les decía yo, ostión, el loco, que tienen un valor importante en el mercado y que pueden transformarse en otro producto de exportación magallánica, así como lo es hoy día la centolla, el centollón y el cordero, y puedan transformarse en productos de exportación internacional. Pero eso tiene que venir de la mano con una decisión clara del gobierno regional de financiar no solamente los estudios, sino que de plano ya pasar a la etapa de los pilotos y de la ejecución de estos apoyos al sector, por ejemplo, de la pesca artesanal, para que tengan efectivamente esta acuicultura distinta de la que se conoce como la acuicultura del salmón, que es la que efectivamente genera en algunos sectores incomodidad por el potencial de contaminación que tiene. Yo no me cierro a la idea de potenciar tanto la pesca artesanal como la acuicultura de todos estos productos que les he dicho, porque efectivamente constituyen, por una parte, una generación importante de empleo, y por otro lado, lo que podrían hacer es aumentar la matriz de exportación regional y salir un poco de estos productos que tenemos típicos como la centolla y el centollón y abrirnos a todo un mercado distinto respecto, por ejemplo, a los mitílidos. Así que, en mi opinión, el borde costero tiene una función muy, muy importante dentro de la función del gobernador y al mismo tiempo puede significar un tremendo motor de desarrollo para la región. Juan José, en base a las obras que, por ejemplo, ya están establecidas y que han sacado canas verdes realmente acá en la región, está el ya bullado puente de Tres Puentes, este puente aéreo. El paso sobre nivel. El paso sobre nivel, se me olvidaba el tecnicismo. Gracias, Claudio. En ese sentido, Juan José,
El desarrollo laboral acá en la región, ¿tú serías capaz, en caso de salir a enfrentar, si no se ha llevado a cabo todavía el desarrollo de esa obra en particular, que ya ha sido dilatada, por algo será también que no se ha firmado el decreto que indique y entregue ya, empiece en la ejecución de obra, ¿serías partícipe de echar para atrás, de pelear el echar para atrás ese proyecto y ver otra alternativa? Y pelear a lo mejor yo creo incluso que los recursos. yo lo he planteado públicamente. No, mira, estos recursos, aquí hay que saber cómo funcionan los sistemas públicos. Los sistemas públicos nunca reconvierten recursos. Tú cuando rechazas un recurso, rechazas una obra, la plata vuelve al presupuesto nacional y se puede reasignar, pero también se puede reasignar en, no sé, Colchane, que quizás necesita mejorar un paso fronterizo para que no se pueda llegar y pasar. O quizás se necesite en la zona del Cajón del Maipo, donde hubo un aluvión y se necesita reconstruir la infraestructura. Así que en este minuto plantear o decir, mire, yo voy a rechazar esto, lo único que significa es que esa plata se va a Santiago y en Santiago la van a asignar a otra obra, porque no son fondos regionales, son fondos del MOP. Y yo te voy a responder con la misma forma que yo le respondí al subsecretario cuando me preguntó por el Centro Subantártico. Que Cristian, que está presente, él no era muy amigo del Centro Subantártico. Cuando a mí me preguntaron, ¿hacemos o no el Centro Subantártico? Porque había que firmar el decreto. Y yo le dije, la respuesta mía al subsecretario fue, mire, yo en ciencia soy un burro, no tengo la menor idea de biología, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos hacer casas en Puerto Williams y necesitamos de que lleguen las empresas constructoras. Son 10.000 millones de pesos que cuesta esta obra y que van a quedar en mi provincia. Entonces, si usted me pregunta si yo sé de ciencia o cuál es el impacto en la ciencia, la verdad que soy ignorante en el tema, pero si usted me pregunta de absorción de mano de obra y de la necesidad que tienen los habitantes de mi provincia de tener un empleo digno y que les genere buenas remuneraciones, le puedo contestar que encantado de poder recibir esa obra que va a significar que nuestra gente va a tener por lo menos 2 o 3 años de empleo. La obra hoy día está hecha, la obra está funcionando y la verdad que ha sido un acierto. Entonces, yo creo que yo no soy partidario de tirar abajo proyectos, nunca he sido de bombardear proyectos. Si hay proyectos como el Centro Antártico, que son proyectos que van a beneficiar a Magallanes, proyectos como la Dársena, tienen que hacerse, pero además tenemos que tener la capacidad de generar nuevos proyectos. Por eso yo te planteaba, yo estoy totalmente a favor del proyecto de la Dársena y del Centro Antártico, pero además tenemos que tener la capacidad de ver qué va a pasar con Porvenir, que antiguamente era Puerto Porvenir, pero que cuando se empezó a dragar, la draga se hundió y el gobierno abandonó el proyecto. Entonces vamos a hacer que Porvenir sea Puerto Porvenir, teniendo la mejor bahía, porque las mejores condiciones de la bahía que se dan, en este caso a nivel local en el estrecho de Magallanes, son la bahía Carcamque. Tiene la mejor bahía abrigada para poder tener un puerto en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿vamos a generar las lucas para dragar ese puerto? Entonces a mí me parece que sí, y ahí es donde tiene que estar la habilidad del gobernador regional, de llegar a ir a Santiago y decirle, oiga, ¿sabe Obras Públicas? Tenemos este proyecto que la verdad que está en discusión, a la comunidad no le gusta mucho. Y por otro lado, tenemos este otro proyecto que ayudaría, por ejemplo, a Porvenir convertirlo en una ciudad portuaria y en una potencia que entraría a prestar servicio en el Estrecho de Magallanes y haría que el Estrecho de Magallanes superara con creces a nuestra par argentina, porque los barcos tendrían 2 puntos de aprovisionamiento a ambos lados del estrecho. Entonces, la pregunta en ese sentido es... ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos de hacer un proyecto o hacemos los dos? Y a mí me parece que lo que hay que hacer es hacer los dos, sin pedir no hay engaño. Mira, a mí me dijeron lo mismo cuando yo fui a pedir las platas para el puerto de Santiago. Y me decían, oiga, pero esto puede costar hasta 70.000 millones de pesos. ¿Y cuál es la ganancia para Chile poder hacer esta obra, hacer la puerta de entrada a la Antártica? Obviamente que la ganancia era mucho mayor. Cuando nos decían, ¿cuál es la ganancia para Puerto Williams de tener el Centro Subantártico? Y resulta que con el decreto que se creó el Centro Subantártico, yo me fui a la Católica, hablamos con el MIT de Massachusetts, de Estados Unidos, y conseguimos a través de una fundación que nos manden un Fab Lab que costaba 500 millones de pesos, gratuito, sin costo. Nos regalaron el Fab Lab para que sea a futuro instalado en el Centro Subantártico. Y la gestión que tuvimos que hacer con la Municipalidad de Cabo de Hornos fue conseguir un espacio para colocarlo mientras tanto, porque el Fab Lab viene para el Centro Subantártico. Pero gracias a que tenemos el Centro Subantártico, tenemos un Fab Lab, y ese Fab Lab, ya lo dije, sirvió hoy día para fabricar mascarillas. Para las personas que no saben lo que es un Fab Lab, son impresoras 3D. A ti te mandan un software, un diseño,
hay una red de diseñadores que está acá en Magallanes y a nivel internacional, te mandan el diseño y tú con eso apretas un botón y se imprime, es decir, se fabrica. Con esto se fabricaron protectores faciales para el personal de la salud. Y pucha que nos salvó en la pandemia. Fíjate, entonces a veces uno puede apoyar una obra, por apoyar una obra, las repercusiones que estas obras pueden tener son impensables. Pero siempre van a ser una repercusión virtuosa. Si tú me lo preguntas, 29.000 millones de pesos, me parece exagerado, pero si tú me preguntas hoy día cuánta gente cesante de la construcción tenemos en Magallanes y me estás diciendo que de Santiago nos van a mandar un proyecto por 29.000 millones de pesos y eso va a significar que hayan 200, 300 cesantes que mañana van a tener un buen sueldo y que le van a llevar un plato de comida a su familia, me parece que hay que tener un poquitito de visión estratégica y geopolítica. Y claro, si el proyecto está cuestionado, consigamos otros 29.000 millones de pesos y aprovechemos de dragar la bahía por venir, que también es un proyecto muy necesario. Cristian, en el ámbito de salud, como posible gobernador regional, actual candidato independiente, ¿cuáles serían los matices que destacaría su gestión en caso de llegar a ser gobernador en la región respecto al área de salud? Bueno, el tema de salud nosotros lo pusimos en primer lugar en nuestro programa de gobierno regional y lo pusimos porque habíamos captado era una de las principales preocupaciones de la población, de toda la población de Magallanes. Y eso fue confirmado por una encuesta que hicimos posteriormente en que se le da la posibilidad a las personas de opinar acerca de las 5 áreas en que uno debía invertir a nivel regional para ir solucionando sus problemas y que la vida en Magallanes se desarrollara con mayor equidad. Y bueno, en este programa de salud, en primer punto, siempre tenemos la visión de que tenemos que tratar de eliminar las listas de espera. En Magallanes en este minuto tenemos aproximadamente 10.000 atenciones, pendientes 10.000 atenciones ambulatorias, alrededor de 5.000 atenciones quirúrgicas. Y eso es demasiado grave, y lo he dicho incansablemente, que es demasiado grave, que en el fondo a la persona cuando va a pedir una hora se le está prácticamente pidiendo que firme un certificado de función, en muchos casos, antes de atenderlo. Y a eso tenemos que abocarnos a superar ese tipo de problemas, los problemas que tiene la gente actualmente, que fueron también motivo de esta expresión social que surgió en el año 2019. También tenemos planteado hacer convenios con la Seremi de Salud y con el Servicio de Salud, por supuesto, para controlar y reducir problemas que le están afectando a gran parte de la población en Magallanes, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son problemas que están presentes fuertemente en la población, también los problemas cardiovasculares. Tenemos que educar a las personas y hacerles saber de qué forma poder superar el problema o no, o sencillamente tratar de evitar que en el futuro se llegue a tener ese tipo de problemas médicos, porque sin lugar a duda, aparte de afectar la salud de todas las personas, requieren de grandes cantidades de recursos para poder atenderla. También tenemos dentro del programa algo que yo había iniciado su gestión en el año 2018, en los pocos meses que logré estar o pude estar de intendente, que era la construcción o la adquisición de alguna infraestructura como un edificio para la atención ambulatoria, médica, odontológica y también de intervenciones ambulatorias, de tal forma de que se pueda desocupar el espacio del hospital clínico para que cumpla otra función y se tenga mayor efectividad también en cuanto a la atención de todas las personas que requieren de la salud pública. Por otra parte, gestionar ante el Ministerio de Salud para reducir el déficit de recursos humanos
es una problemática, el déficit de recursos humanos es una problemática que se viene arrastrando desde que se construyó el hospital clínico. Y eso también va a producir, digamos, que tengamos un déficit en la atención, pero también va a producir que se ocasionen ciertos problemas de estrés dentro de los funcionarios de la salud. Para que todo funcione mejor, tenemos que abocarnos también a eso, a pedir que se reduzca este déficit de recursos humanos, de tal forma de que todas las personas que tienen que asistir a ese centro asistencial puedan ser atendidos con mayor tranquilidad, digamos, con mayor deferencia, que el personal no esté sometido a un estrés que se le va acumulando y que en algún minuto puede causar ciertas dificultades entre el atendido y la persona que atiende. Perfecto. Claudio, Juan José y a usted también, Cristian, quiero ponerle solamente un tema en relación a salud. Si uno habla acá de centros asistenciales, sin lugar a dudas en Punta Arenas, mira hacia el sector del barrio Prat y ve un elefante blanco que está ahí, está en los huesos. ¿Qué plantean ustedes para lo que es el ex edificio del hospital regional? Poder ver la opción de entregarlo como dato, derrumbarlo, volverlo a habilitar, a lo mejor para un planteamiento como el que realizaba Cristian Matheson de llevar allá atenciones ambulatorias. ¿Qué planificación en ese sentido haría? Parto con usted mismo, Cristian, aprovechando que está con el micrófono abierto. ¿Qué proyecto podría habilitar o cuál sería la intención de desarrollar donde está ubicado actualmente el ex hospital regional? Bueno, a ver, el hospital regional, nosotros estamos planteando un proyecto y un proyecto no solo en el papel, sino que con imágenes, que lo vamos a tener prontamente para ser mostrado a la comunidad. Ahí tenemos un terreno de 17.000 metros cuadrados aproximadamente, son entre 17 y 18.000 metros cuadrados. Hay una parte de construcción que es muy antigua, y otra que es más moderna de 5 pisos. Nosotros proponemos demoler la parte antigua porque su costo de refacción es tan elevado que equivale a la construcción de un edificio nuevo. Entonces, demolemos la parte antigua, remodelamos la parte nueva destinado a un gran centro para el adulto mayor, donde se tengan aproximadamente 100 departamentos o viviendas tuteladas, también se tenga un sector, o sea, claro, un sector destinado a un ELEAM, y también atención médica para adultos mayores y un centro recreativo diurno para adultos mayores que no habiten en ese edificio. El edificio nuevo son 6.500 metros cuadrados que serían destinados a eso. Estamos viendo las fuentes de financiamiento porque uno no puede hablar de un proyecto o desarrollar un proyecto sin ver también la fuente de financiamiento, que la tenemos bastante clara. Hay medios o programas a los que uno puede recurrir a nivel ministerial, podría posibilitar el financiamiento en gran medida de esa construcción. Es una remodelación que nosotros estamos estimando aproximadamente en 18.000 millones de pesos. Yo creo que los adultos mayores, que son personas que han entregado una vida a la región, al desarrollo de la región y a todos nosotros, por supuesto, se lo merecen. Y el resto del terreno o el terreno circundante a este edificio estaría destinado en una pequeña parte a estacionamientos del personal que tienen que laborar en el lugar y por otra parte a un parque o una plaza donde puedan desarrollar actividades al aire libre también estos adultos mayores. Eso es en síntesis, es un tema un poco más complejo de explicar. En síntesis sería eso.
Me faltó agregar que una construcción antigua que era destinada a la dirección del hospital, se le cedería no tengo claro si es el colegio médico, pero es un proyecto que tiene el doctor Vieira respecto a tener un museo de la salud. Enfocado a la salud y al cuidado de los adultos mayores, entonces sería la propuesta que entregaría Cristian Matheson en lo que es actualmente el ex hospital regional. Juan José, la misma pregunta. ¿Qué se podría hacer en ese terreno? Está muteado, Juan José. Ahí sí. Más que museo, yo creo que hace falta residencia para las madres embarazadas que vienen a tener su hijo desde Porvenir y Puerto William, pero bueno, cada uno puede tener visiones distintas. Mira, a ver, el proyecto ya está hecho, el diseño del hospital regional. ¿Cuál fue el problema? Que esto costaba 35.000 millones de pesos. Y si tú me preguntas dónde estuvo el error, yo creo que el error estuvo en la antigua gestión de salud que dirigía el Ceremi Flies cuando entrega al gobierno regional este hospital, cuando lo ideal hubiese sido, cuando tú construyes el nuevo hospital, de inmediato haber hecho el traspaso en comodato a la municipalidad para haber creado un CEFAM. Y no hubieses tenido ningún problema porque hubiese aplicado exactamente todo lo que tenías y lo único que habría que ver es quizás las diferencias presupuestarias, pero en el intertanto la municipalidad ha creado muchos CEFAM, ha tenido que construir muchos metros cuadrados para poder dar atención primaria y la verdad que el espacio estaba. Ahora, solucionado eso, hoy día el costo para refaccionar el edificio, yo no sé, tendríamos que conversar con Cristian para ver el cálculo de 18.000 millones, pero el diseño que se hizo el año 2016 indicaba un costo de 35.000 millones de pesos. Entonces, si tú me lo preguntas, ¿de dónde sacamos 35.000 millones de pesos con un presupuesto regional que es de alrededor de 72, 73.000 millones de pesos? ¿A qué le vamos a sacar plata para meterla ahí? Siendo de que además es un inmueble del gobierno regional, no es un inmueble que pertenezca a algún ministerio de Santiago, así que es el gobierno regional quien debe invertir, en este caso, entiendo yo, recursos propios para refaccionarlo. Me parece que 35.000 millones de pesos es demasiado dinero y es mucho más lógico hoy día, como está la situación actual, hoy día proponerle a los consejeros regionales, porque esto tiene que ser una votación de consejo regional, proponerle a los consejeros regionales la enajenación y con esos recursos poder destinarlo a otros proyectos para Magallanes que puedan incluir perfectamente este proyecto de vivienda tutelada que yo mismo lo he planteado. Fíjate que en Porvenir nosotros no tenemos personas que anden pidiendo en la calle y eso se debe a que tenemos un muy buen sistema de vivienda tutelada que ha sido bastante efectivo y tú no te encuentras con la situación que tú vives hoy día en Punta Arenas de que hay personas de tercera edad que viven en la calle y que andan pidiendo. Entonces el proyecto de sistema de viviendas tuteladas es muy bueno, Porvenir se hizo y ha funcionado muy muy bien, pero para eso yo creo que es mucho más rápido vender este inmueble y con los recursos que podría proporcionar esta venta volver a construir en otro lugar un edificio de viviendas tuteladas, como también poder destinar parte de los recursos de esta venta a otros proyectos que puedan ser proyectos del Servio para darle servicio a la gente que hoy día vive en sectores periurbanos como el andino, que no tienen acceso a agua, luz y gas. Entonces yo creo que aquí lo primero que habría que hacer es hacer liquidez con esto y siempre tener presente de que un proyecto, y ese ha sido el problema, que ya llevamos 10 años en proyecto, entonces se te acaba un gobierno, se te acaba un intendente, viene otro, se te acaba el otro, y cada uno viene con ideas distintas. Entonces esto tiene que ser objeto de un diálogo, de un consenso, y me parece que lo más rápido es hacer líquido esto, vender, y teniendo el dinero, ahí poder financiar cualquier otro proyecto. Me parece que eso es lo más rápido. Lo otro, te vuelvo a insistir, o sea, el proyecto ya está, el diseño está desde el año 2016 y costaba 35.000 millones de pesos. Claudio Flores, su turno. ¿Puedo hacer una intervención, Marcelo? Cristian, cuénteme. Sí, aquí Juan José está haciendo una ensalada mixta, digamos, sin dar no es una ensalada mixta, porque el proyecto de 35.000 millones de pesos que planteaba Jorge Flies correspondía a una remodelación del edificio para entregárselo a los servicios públicos. Yo considero que la plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que le pertenece a todos los magallánicos y a la gente que vive en la región, no se puede destinar a la construcción o remodelación de un edificio para entregarle a los servicios públicos y los ministerios solucionen su problema regional, pero en Santiago, y uno no tenga ningún retorno, digamos, por esa inversión. Yo creo que con mi proyecto
o el proyecto que estoy planteando, el retorno es social, digamos, si bien no es económico, es social. Y es lo que yo considero, o sea, se puede transformar este edificio en lo que yo considero se merecen los adultos mayores en Magallanes. Vender el edificio no va a reportar mayores ingresos para el gobierno regional, porque cuando uno hace la inversión, uno también calcula cuál es el costo de remodelación de ese edificio, o qué es lo que significa demoler para construir algo nuevo. Resulta que eso, para que ese negocio llegue a ser rentable de esa forma, lo que uno pueda pagar por el recinto, una persona como particular o una empresa como particular, va a ser ínfimo en relación a las obras que él dice que se pueden desarrollar con esos recursos. Esa es la intervención que quería hacer. Nada. Bueno, me alegro que sea tan fácil hacerlo, podrías haberlo hecho cuando fuiste intendente, pero bueno. En 3 meses no se logra hacer mucho. Yo, créeme que en un año hice hartas cosas. Claudio Flores, su turno respecto a qué proyecto podría ser más viable en lo que actualmente es el ex hospital regional. Mira, partir señalando que escuchar a los dos candidatos de derecha me provoca una pena terrible, porque primero yo nací en ese hospital. Entonces, si uno de ellos plantea demoler la parte donde yo nací y el otro plantea vender el lugar donde yo nací, y donde no solamente yo, miles de magallánicos, probablemente ellos dos nacieron ahí igual. Entonces, eso ponemos ahí sí, Juan José, gracias. Entonces, lo primero que planteo es que no se puede ni demoler ni vender la historia, porque además de historia ya hay cultura, ¿no? Ahí nacieron grandes magallánicas y magallánicos, y me parece que lo que hay que hacer es poner en valor un lugar que tiene un enganche emocional con muchísimos magallánicos, no solamente los que vivimos en Punta Arenas, hay porvenireños que nacieron en el hospital regional, hay personas que están en Río Verde trabajando y que nacieron en el hospital regional, entonces yo planteo ponerlo en valor. ¿Y qué significa ponerlo en valor? Lo primero que hay que hacer es hermosear por fuera el ex hospital y ponerle guardias, cosa que no hizo Cristian en sus cortos 4 meses de gestión, y que no costaba mucho en realidad poner guardias y hacer una pequeña limpieza. ¿Para qué? Para que los vecinos del entorno no sufrieran con una situación bastante incómoda, que es tener un elefante blanco abandonado. Lo tercero que haría es desalojar el ex hospital, cosa que tampoco hizo Cristian. Hay que recordar que en los desórdenes que se provocaron el año antepasado se encontraron prendas de cosas que se robaron del arte vestir dentro del ex hospital, y eso es una responsabilidad de los ex intendentes, incluida la actual intendenta. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, ponerle guardia de seguridad y limpiarlo. Lo segundo, como dentro de mi propuesta está crear una corporación de desarrollo de Magallanes, me parece razonable que se haga una inversión para poner en valor el lugar donde miles de magallánicos nacimos, y en segundo lugar que sea lo que ha ocurrido en algunas comunas en Santiago y, por ejemplo, algo un poquito más cercano con nuestros vecinos argentinos. En Río Gallegos se creó un centro cívico que permite no solamente la atención de algunos servicios públicos que tienen que ver con la red de protección social, sino que con espacios, por ejemplo, para organizaciones territoriales o funcionales como juntas de vecinos, clubes sociales, organizaciones culturales, en fin, es generar un espacio que signifique un punto de encuentro en la ciudad, ¿ya? Porque si a mí me dicen que un punto de encuentro del mall donde solo se puede ir a comprar, yo prefiero que en Magallanes exista, no solamente en Punta Arenas, que a los otros dos candidatos se les olvida, que en Abandono también está el ex hospital de Porvenir y el ex hospital de Natales, y sumémosle un pelito más a la sopa, el ex edificio donde estaba el servicio de salud, que está en José Menéndez, esquina Chiloé, que lleva años abandonado y que se quemó, y que no tuvo ninguna gestión de las autoridades, incluyendo a FLIES y este gobierno de derecha, para darle solución a un edificio que está en el corazón del centro de la ciudad. Entonces, más que vender, más que demoler, pongamos en valor el lugar donde miles de magallánicas y magallánicos nacimos. Y además generemos un centro cívico
tanto en Punta Arenas como en Natales y en Porvenir, que permita que nos encontremos de vuelta y que se encuentre la cultura, el arte, el deporte, las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, que sea un espacio de encuentro, más que demolerlo y más que venderlo, porque finalmente si lo vendemos, nada nos asegura que el que compra al día siguiente le ponga guardias de seguridad o lo arregle. En general, lo que ocurre cuando uno vende un espacio de esa naturaleza es que se provoca especulación financiera. Y eso puede significar que ese hospital pase varios años más en abandono hasta que el valor de mercado sea tal que sea atractivo venderlo. Y cuando hablamos de infraestructura de ese tamaño, tienen que ser políticas públicas las que solucionen los problemas, no tiene que ser el mercado. Perfecto, Claudio, Juan José, Cristian, quiero agradecerle el participar en esta jornada, previo, por supuesto, al inicio ya de las campañas políticas en general, de las próximas elecciones, pero también queríamos adelantarnos un poquito y que la ciudadanía ya fuera conociendo algunos proyectos que van a ser parte de lo que ya se va a comenzar a conocer públicamente a partir del próximo 11 de febrero. Muchas gracias por haber participado en esta contingencia de día domingo y, por supuesto, esperando que tengan una muy buena semana y que estén muy bien, por supuesto, ustedes y su familia. Gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias, Cristian. Que le vaya bien, Juan José. Chao, adiós a todos, que estén muy bien. Chao, Cristian. Chao, Claudio. Así nosotros vamos poniendo fin a esta contingencia del día de hoy con los invitados Cristian Matheson, Claudio Flores y Juan José Arcos, quienes son 3 de los 5 candidatos a gobernadores y que van a ser electos el próximo 11 de abril o a lo mejor un poquito más allá si es que llega a haber una segunda vuelta. Nosotros nos reencontramos en 7 días más nuevamente en un nuevo contingencia. Que tengan una muy buena jornada y nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien. Chao. Pingüino Multimedia presentó Contingencia, debate, opinión de los temas más importantes. En 7 días más volveremos a tener una amena conversación, porque en Magallanes también tenemos Contingencia en todas nuestras plataformas de Pingüino Multimedia. No lo considero progresista, más que de izquierda. No veo que exista en él una voluntad del progresismo, una voluntad de avanzar hacia proteger más a las trabajadoras y trabajadores. No lo siento en realidad, mira, para serte bien honesto, no tengo clara cuál es su dirección política. En algún momento era fans de la en ese tiempo ex candidata a diputada Sandra Mar, incluso quería ser parte de su equipo de campaña.